Hola chicos, espero nuevamente que se encuentren muy bien. Estamos empezando la semana número 3, lo que indica que también estamos por iniciar nuestro tema o unidad número 3. Ya vimos las generalidades de los contratos, la clasificación de los mismos y hoy iniciamos con el primer contrato en particular o el primer contrato en específico. Este contrato es un buen contrato para iniciar con los contratos en particular porque es un contrato al que la doctrina y en la práctica se le ha denominado un contrato preparatorio. Este contrato tiene por nombre promesa de contratar o promesa de contrato. Ya hayamos platicado en la sesión que tuvimos el miércoles un poco acerca de este contrato, pero hoy vamos a profundizar en sus características esenciales y en algunas particularidades que hay que precisar del mismo. La promesa de contratar, como su nombre lo indica, es un contrato por virtud del cual dos o más personas acuerdan la celebración de un contrato futuro en determinado plazo. Estas dos características son bien importantes. Este contrato tiene por objeto, uno, la celebración de un contrato futuro y dos, que este contrato futuro se celebre en cierto plazo. Ustedes pueden encontrar la definición legal en el artículo 2109 del Código Civil, que tiene palabras similares, palabras más, palabras menos, pero toca estos dos puntos: la celebración de un contrato en un tiempo determinado. Este plazo o ese tiempo determinado se vuelve una característica esencial del contrato de promesa, porque si no se estableciera un plazo, podría tomarse como que el acuerdo de voluntades es algo que no es real o que no es serio, porque entonces diríamos, vamos a celebrar una compraventa, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Diferente es, vamos a celebrar una compraventa, ¿cuándo? 90 días naturales a partir del día siguiente de la firma del presente contrato o 90 días hábiles, en fin, no es lo mismo fijar un plazo que no fijarlo. Entonces, un elemento esencial o una característica distintiva del contrato de promesa es el plazo. Ahora bien, este contrato no tiene características propias o específicas porque, como les decía al inicio, es un contrato preparatorio. Y al ser un contrato preparatorio, lo que hace es sentar las bases de un contrato que se va a celebrar a futuro. Por lo que no se considera un contrato unilateral ni bilateral, ya que esta naturaleza dependerá del contrato futuro. No se considera un contrato oneroso o gratuito porque esa naturaleza va a depender del contrato futuro. Ahora bien, algo que sí es un rasgo particular y esencial es un contrato que sí o sí debe establecerse por escrito. Es decir, el contrato de promesa, por su naturaleza, exige que conste en un escrito. No importa si es público o si es privado, pero el contrato de promesa siempre debe constar por escrito. Ustedes solamente ahorita sirve que sepan o que entiendan que la diferencia entre un escrito público y un escrito privado es la autoridad ante la que se realiza. Si nosotros celebramos un contrato privado o redactamos un contrato en un escrito privado, quiere decir que lo pudimos haber celebrado a mano, en una computadora, lo firmaron las partes y se acabó. Si es un escrito público, quiere decir que además de que se redactó ese contrato y las partes firmaron, llevaron ese contrato ante una autoridad que para efectos de nuestra materia será un notario público para ratificar el contenido del contrato, ratificar las firmas ante la fe del notario y con eso elevarlo a la categoría de escritura pública. ¿De acuerdo? Ya más adelante hablaremos de eso. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de promesa de contratar o un contrato de promesa? Son tres: el consentimiento, que bueno, ese elemento es esencial de todos los contratos, el consentimiento o acuerdo de voluntades. Segundo, que el contrato se establezcan las cláusulas que sienten las bases del contrato futuro, las cláusulas esenciales o naturales del contrato futuro. Y tercero, como se los mencioné en un principio, el plazo, que se establezca un plazo en el cual se va a realizar el contrato futuro. Es bien importante que ustedes recuerden y anoten que el contrato de promesa no tiene ningún tipo de prestación económica. El único objeto del contrato de promesa es la celebración de un contrato futuro, por lo que las obligaciones se reducen a obligaciones de hacer. En ese momento
no se paga nada, no se transmite nada, inclusive si el contrato futuro se tratara de un contrato de traslado de dominio, la propiedad únicamente se traslada o se transfiere hasta el momento de la celebración del contrato futuro. Se los comentaba en la sesión que tuvimos el día miércoles que estos contratos son contratos que tienden a formalizar o hacer seria y real la voluntad de las partes de contratar, que en ese momento no pueden realizar o no pueden celebrar por alguna circunstancia quizá ajena a su voluntad. Ese día de la sesión en vivo, el día miércoles, yo les puse el ejemplo. Bueno, yo tengo el interés de comprar una casa, pero en este momento no cuento con el dinero. Entonces, hablo con el vendedor, hacemos un acuerdo, un pacto, unimos nuestras voluntades y me dice, bueno, yo te puedo esperar 6 meses. Ok, pero para, como se dice en términos coloquiales, amarrar el contrato, vamos a celebrar un contrato de promesa, en donde nos comprometamos a celebrar la compraventa dentro del plazo de 6 meses. Y en ese contrato de promesa vamos a fijar la descripción del bien, el precio de la transacción, el momento en el que se va a trasladar la propiedad, ante qué notario lo vamos a hacer, si va a haber alguna cláusula penal, en fin. ¿Ok? Sin embargo, es bien importante también que recuerden o que anoten o que se graben que el contrato de promesa no equivale al contrato definitivo, ¿ok? El contrato de promesa no tiene prestaciones económicas, no se puede dar nada a cambio, el único contenido obligacional es una obligación, como se los decía hace un momento y se los repito, de hacer, y el contrato definitivo o futuro se otorgará una vez que se haya agotado el plazo del contrato de promesa de contratar, o en este caso del ejemplo, el contrato de promesa de compra-venta. Todos los contratos son susceptibles de sujetarse a una promesa y cada promesa tomará el nombre de su contrato futuro. Promesa de compra-venta, promesa de donación, promesa de mutuo, promesa de arrendamiento, en fin. Y a las partes que intervienen dentro de este contrato se les llama promitentes. Si el contrato es bilateral, promitente comprador y promitente vendedor. Y si el contrato se trata de un contrato unilateral, se le llama promitente a la persona que va a llevar a cabo las obligaciones y promisario a la persona que va a ser beneficiaria de las obligaciones o de las prestaciones propias del contrato. Esto nada más es cuestión de denominación. Quizás no es muy importante, pero era para que si en algún momento ustedes leyeran algún contrato, más o menos tuvieran ubicadas las características de las partes que intervienen en el mismo. Recuerden que para poder intervenir en cualquier contrato, este no es la excepción, se debe contar con capacidad de ejercicio, capacidad general para contratar y ya, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa ante el incumplimiento de una promesa de contratar? Pueden pasar o puede haber varios escenarios. El primero de ellos, si antes de que se venza el plazo, una de las partes cumple con sus obligaciones, es decir, yo te voy a comprar una casa en 6 meses, pero si antes de esos 6 meses yo obtengo el dinero y voy y te pago o te deposito en la cuenta que tú me habías proporcionado para hacer la transferencia respecto al precio del bien, lo hago antes, a partir de ese momento se considera que el contrato futuro ya se cumplió. Y entonces la promesa dejaría de existir y ya se empiezan a concretar las cuestiones que tienen que ver con el contrato futuro. Es decir, si yo pago antes del vencimiento del plazo que habíamos acordado en la promesa, en ese momento la promesa deja de existir y se convierte en un contrato de compra-venta. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Yo ya llevé a cabo las acciones propias de mi contrato de compra-venta y lo que puedo hacer ahora es acudir ante una autoridad judicial para solicitar que se le dé al contrato la forma que establece la ley. ¿Ok? Yo tenía un contrato de promesa que al cumplir con las obligaciones deja de ser promesa, se convierte en el contrato futuro, que en este caso del ejemplo es el contrato de compra-venta, y ya a continuación voy a solicitarle al juez que se otorgue por escrito ese contrato de compra-venta. ¿Ok? En caso de incumplimiento, yo, la persona afectada por el incumplimiento del promitente o de alguna de las partes, también voy a acudir ante la autoridad judicial, pero para solicitar que
se cumple el contrato o bien que se rescinda el mismo y solicitarle a mi contraparte que me pague los daños y perjuicios. Además de que también puedo acudir ante la autoridad judicial para que se le dé al contrato la forma que establece la ley del contrato futuro. Es decir, la promesa de contratar sí se puede hacer cumplir ante el incumplimiento o el no hacer o el no actuar o que en una de las partes tenga una conducta pasiva para reclamar su cumplimiento, y pueden ser por las dos vías. La vía del cumplimiento forzoso, de sí quiero que esta persona cumpla, juez, oblígalo en función de mi promesa, oblígalo a cumplir con el contrato futuro. O puede ser, ya no quiero nada, rescíndelo. Como esta persona no ha llevado, no ha tenido actitudes activas o proactivas que indiquen que sí tiene intención de realizar el contrato futuro, entonces lo rescindo y que me pague daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Si el contrato de promesa implica que en el contrato futuro hubiera una traslación de dominio o un traslado de dominio, y el bien fuera vendido antes de que se llegara a la fecha de la realización del contrato futuro, entonces la promesa queda sin efecto y es responsabilidad del promitente que enajenó a un tercero de buena fe la reparación del daño al promitente que no cumplió, o más bien que sufrió el daño por el incumplimiento. ¿Ok? Estas cuestiones ya las veremos un poco más precisas en la sesión en vivo del miércoles, pero básicamente es eso. Si se puede exigir el cumplimiento de una promesa ante autoridad judicial y dependerá de la persona afectada qué es lo que busca, si es el cumplimiento, la forma o si es la rescisión de la misma. ¿Ok? Recuerden, este contrato no tiene prestaciones económicas. Este contrato únicamente tiene un contenido obligacional de hacer, la realización de un contrato futuro. Ahora bien, ¿cuáles son sus causas de terminación? Sus causas de terminación son el agotamiento natural. ¿Cuál es el agotamiento natural? Pues que se cumplió el plazo y se celebró el contrato futuro. Una vez que se cumple el plazo destinado en la promesa y se celebra el contrato futuro convenido previamente, la promesa se acaba. La otra puede ser la caducidad, que las partes, llegado el plazo, no hayan hecho nada, simplemente la promesa queda sin efecto y ya está. Pero que ambas partes, no solamente que una no haya cumplido, sino ambas partes no cumplieron, sería como un incumplimiento tácito porque ninguna de las dos realizó ninguna actividad, fueron pasivas, llega a caducidad por haberse cumplido el plazo. Y bueno, la otra terminación sería que alguna de las partes pidiera la rescisión de la misma o del mismo y el pago subsecuente de daños y perjuicios. A grandes rasgos, este es el contrato de promesa, es un contrato sencillo, no tiene mayor complicación, es un contrato preparatorio. Yo les voy a dejar el material complementario en la plataforma y nos vemos el miércoles para la sesión de preguntas respecto del tema. Cuídense mucho y nos vemos pronto.